Hola, el tema de hoy es sueño mujer. Vamos a hablar un poquito al respecto. Hay bastante mujeres en la población mundial, aproximadamente se calcula que más del 50%, del 52% de la población está compuesta por mujeres y la gran mayoría son, ¿no es cierto?, de esas mujeres las que vamos a estudiar o de las cuales se hicieron estudios es en la población adulta. Sabemos que las mujeres tenemos diferencias con respecto al sueño, hay diferencias de género con respecto a los varones. Gran parte de los estudios en medicina del sueño fueron realizados en varones. También sabemos que las mujeres a lo largo de la vida sufrimos fluctuaciones, cambios en las concentraciones de las hormonas, y mientras este cambio en la parte hormonal se mantenga en equilibrio, no habría alteraciones del sueño. También sabemos que en la pubertad, durante la menstruación, el embarazo y la menopausia son momentos culminantes, momentos importantes en la vida de la mujer, en las cuales puede haber un mayor riesgo o aumento del riesgo de padecer trastornos del sueño durante esos diferentes estadios, o al contrario, en algunas mujeres esto no perjudica o no favorece tener problemas de sueño. Sabemos que tenemos ciclos fisiológicos, que tenemos durante nuestros cambios hormonales, se producen cambios cíclicos principalmente en 4 hormonas, que son la hormona luteinizante, la folículo estimulante, los estrógenos y progesterona, y en base a eso van nuestros ciclos evolucionando. Desde la menarquia, o sea, de la primera menstruación en las niñas hasta la menopausia, las mujeres experimentan cambios secuenciales en todo lo que es la parte del ovario y la parte del útero. Hay una fase proliferativa y hay una fase secretora, siempre en relación al aumento de la FSH y la folículo estimulante y luteinizante, así como también de los cambios en los estrógenos y la progesterona. Todo esto va a culminar en el momento de la menstruación, en la parte en la que la mujer es fértil, y esto va a terminar, digamos, una vez que un año después de tener la última menstruación, donde uno ya comienza la menopausia, pero sigue habiendo ciertos cambios, digamos, en la mujer. Estos cambios lo van a ver más detalladamente en el PDF o en el Word escrito por nosotros. De todas maneras, no es el objetivo de esta charla hablar de la fisiología de los cambios hormonales durante la mujer, pero hay que tener en cuenta que estas hormonas van a jugar un papel importante a lo largo de la vida de la mujer y en el sueño. En cuanto a la arquitectura del sueño en las diferentes etapas hormonales, tenemos, por ejemplo, que durante la fase luteínica, una vez que uno ya ha ovulado, en esta fase, en la mayoría de los estudios realizados, se mostró un incremento de los usos de sueño a nivel de la polisomnografía. Probablemente se cree que esté relacionado por progesterona y sus metabolitos. En la fase folicular, que comienza el primer día ya de la menstruación, se ha detectado que la fase de la latencia de la fase REM está disminuida. En el síndrome premenstrual se han estudiado mujeres en ese grupo y un grupo control, y no ha habido importantes diferencias en cuanto a calidad de sueño. También en cuanto a otras hormonas y la arquitectura del sueño en las mujeres, sabemos que la melatonina puede estar disminuida en la fase lútea, cuando la progesterona está en sus niveles más altos y los estrógenos están aún presentes. Se sabe
que a nivel que hay receptores en el sistema nervioso central, tanto de estrógenos como progesterona, y ejercería un efecto de feedback negativo en la secreción de melatonina. Ahora bien, ¿qué pasa en la pubertad, los primeros años después de la menstruación? Hay una etapa prepúber antes de la menstruación, donde no se ha observado, o sea, en las niñas no se ha observado grandes cambios en la calidad y duración del sueño en las niñas, digamos, en los estudios realizados. Ahora bien, en la pubertad ya se empieza con los cambios hormonales, con el estrés, empieza a haber trastornos afectivos, en particular depresión, ansiedad, angustia. Todo eso va a contribuir a alteraciones de sueño en estas adolescentes. Knudson estudió la asociación entre calidad de sueño y el desarrollo puberal en un estudio de adolescentes en edades comprendidas entre los 12 y 16 años, encontrando que una de las manifestaciones más comunes de dichas adolescentes era el insomnio, el cansancio durante el día y el sueño insuficiente. Esto era más común en las mujeres que en los varones, pero no encontró que haya asociación entre el cambio o cambios en la talla corporal, en la duración del sueño entre varones y mujeres. Entonces, los cambios hormonales más que los cambios físicos estarían asociados a alteraciones del sueño en las mujeres. No se ha demostrado diferencias en el porcentaje de los diferentes estadios del sueño en el ciclo menstrual de estas niñas. Se ha observado que las mujeres que presentan síntomas afectivos negativos en el periodo menstrual presentan menor cantidad de sueño delta comparadas con mujeres asintomáticas, y se ha visto que las mujeres en la etapa esa que se llama síntomas menstruales negativos experimentan a medida que disminuyen las concentraciones hormonales hacia el final de la fase luteínica y durante los primeros días de la menstruación. Muchas veces se manifiesta con mayor somnolencia diurna, y lo propuesto por algunos autores que esa somnolencia diurna asociada al periodo menstrual sería debido a ciclos anovulatorios que son bastante frecuentes en la pubertad. Ahora bien, eso con respecto a la pubertad y el sueño. En cuanto al género, ya hablamos en uno de los primeros momentos de esta charla que hay diferencia entre el hombre y la mujer. En cuanto a la queja de trastornos del sueño, nos quejamos un poquito más, pero también hay diferencias en cuanto a que las mujeres tienen mejor calidad de sueño, pero se quejan más. Las quejas habitualmente de estas mujeres son insomnio, somnolencia diurna, en aproximadamente un 43% de las mujeres, de los hombres se quejan, en cambio las mujeres es un poco más. ¿De qué se quejan las mujeres? Las mujeres se quejan de insomnio, del síndrome de apneas obstructivas, pero de una manera diferente, como vamos a ver a continuación. Vamos a hablar del síndrome de piernas inquietas y algunas diferencias con los varones. Y en la narcolepsia con cataplejía tenemos algunas diferencias de género. Una de las quejas más importantes de las mujeres es que padecen de insomnio. A continuación vamos a hablar del mismo. Insomnio es el trastorno entonces más frecuente de queja de las mujeres, un 40% frente a un 30% de los hombres en edad adulta. Los factores de riesgo para el insomnio son ansiedad y depresión, en la mayoría de los casos. Ya el nivel socioeconómico bajo favorece que las quejas de insomnio. El estado civil, como divorciados, separados o viudas, se suelen tener mayor manifestación de insomnio. En cuanto a la terapia, en las mujeres suele ser muy efectivo el tratamiento, y en hombres también, ¿no? Como primer medida de tratamiento, la terapia cognitivo-conductual en un insomnio crónico, y siempre hay que hacer hincapié en conseguir las condiciones fisiológicas adecuadas, insistir en la higiene de sueño, insistir en un ambiente adecuado con una cama, temperatura, silencio, una habitación adecuada, etcétera.
También hay que hacer hincapié en desactivación física, la terapia de relajación antes de dormir, baños de agua caliente para poder relajarse con mayor intensidad y favorecer el sueño, evitar pensamientos negativos, etc. Debe ser una forma automática y sin ningún esfuerzo. A veces, como otra terapia, se sugiere los diferentes tratamientos, desde hipnóticos, no benzodiazepínicos, etcétera, dependiendo de la edad de la paciente. En cuanto a la hipersomnia, sabemos que la hipersomnia se manifiesta por sueño, o sea, incremento del sueño durante el día, manifestadas por un sueño nocturno prolongado, dificultad para mantener un estado de alerta durante el día o episodios diurnos de sueño no deseados. En un estudio llevado a cabo en Suecia entre hombres y mujeres, entre el 20 y el 60% de las mujeres se quejaban de somnolencia diurna, de fatiga o de ambas. Como principales factores en los estudios realizados en mujeres que se quejaban de hipersomnia se ha descrito la ansiedad, depresión, al igual que el insomnio, como vimos anteriormente. Tener insomnio nocturno y somnolencia diurna es otra de las manifestaciones. Enfermedad crónica, como fibromialgia, puede llevar a que duerman mal de noche y de día tengan somnolencia. El consumo de tabaco, el alcohol, el sobrepeso o la mujer roncadora. Algunos detalles que hay que tener en cuenta para hacer bien el diagnóstico diferencial: el paciente o la paciente realmente insomne no puede dormir durante todo el día. Quiere dormir, se le dan el lugar adecuado, la ocasión adecuada, el horario adecuado y no puede conciliar o no puede dormir o tiene un sueño fragmentado y al otro día se queja de que no pudo dormir, no suele poder hacer siesta. Eso es una mujer con verdadero insomnio. La mujer con somnolencia diurna es aquella que se duerme en cualquier situación, en cualquier lugar, aprovecha la ocasión y puede hacerlo. Entonces esos parámetros hay que tener muy en claro cuando se van a hacer estudios de investigación o cuando nos enfrentamos a una queja por trastornos de sueño de una paciente. Una vez que valoramos estas dos diferencias de género, entonces el insomnio es el más frecuente, más en mujeres que en varones. Lo otro es la hipersomnia, más bien se manifiesta como cansancio y fatiga más que sueño diurno. Por lo tanto, la escala de Edwards en estas pacientes no suele ser elevado, sino que habría que buscar métodos más específicos para medir la fatiga y el cansancio que una escala de somnolencia como la escala de somnolencia de Edwards, donde siempre los valores en mujeres suelen ser menores de 10. En cuanto a la enfermedad de Willis-Ekbom o síndrome de piernas inquietas, ustedes después van a ver que se trata, o ya lo vieron, que se trata de una enfermedad, de un síndrome caracterizado por urgencia para mover las piernas, con o sin parestesias en miembros inferiores, que mejora con la actividad física como caminar, empeora los síntomas durante el descanso, tiene una periodicidad, un ritmo circadiano vespertino, aparece a la tardecita noche y, como sabemos, en las mujeres hay varios factores de riesgo, principalmente por disminución de hierro, se presenta muy comúnmente en la etapa del embarazo en las mujeres y hay que descartar que sea secundario a otras patologías como anemia ferropénica, insuficiencia renal, neuropatía periférica o que sea idiopático. El síndrome de piernas inquietas o enfermedad de Willis-Ekbom es más frecuente también, discretamente más frecuente que en los varones. En cuanto a la terapia en general, no es el objetivo de esta charla, en la enfermedad de Willis-Ekbom o síndrome de piernas inquietas hay que tener en cuenta en qué estadio, si se presenta una vez por semana, una vez por mes, el tratamiento va a ser no farmacológico.
donde algunos ejercicios o videojuegos en forma vespertina pueden hacer que el síndrome se manifieste con menor intensidad, disminuir los factores agravantes, regular en la actividad física. Algunas veces pueden servir la compresión neumática, masaje de miembros inferiores, colocar las piernas en agua fría, hemodiálisis corta en el caso de que sea secundaria una insuficiencia renal, baños calientes. Actualmente salió el Relaxispan, que es una especie de masajeador que a partir de mayo del año pasado, del 2014, la FDA lo pone como que sería un nuevo tratamiento sugerido para esos casos leves de síndrome de piernas inquietas. En el caso del síndrome de piernas inquietas ha mejorado un poquito la calidad, discretamente en comparación con el grupo control, la calidad del sueño. En el caso del síndrome de piernas inquietas con síntomas intermitentes, uno de los tratamientos es usar únicamente en esos casos levodopa o carbidopa, medio comprimido. En el caso de que uno tenga que viajar largas distancias, viajar en avión, se toma en el momento de ascender al avión un comprimido. Cuando los síntomas son ya persistentes, síntomas moderados, se debe corregir el hierro. En el caso que haya déficit de hierro, se pueden usar agonistas dopaminérgicos, se puede usar ligandos alfa-2 delta cálcico como la gabapentina, levodopa, opioides, y se deberán usar estos últimos en casos más bien refractarios. Otra diferencia de género con respecto a los trastornos del sueño es la narcolepsia y la cataplejía. La narcolepsia se caracteriza por somnolencia diurna excesiva, crisis de sueño invencible. La somnolencia diurna se presenta en más del 100% de los pacientes. Pueden presentar crisis de cataplejía, que es la pérdida súbita del tono en los músculos voluntarios, salvo los respiratorios y oculares, sobre todo músculos antigravitatorios como el cuello y como en rodillas, son los músculos que principalmente presentan debilidad y caída en consecuencia, pero también pueden presentar debilidad en los músculos faciales, a nivel de los párpados, etcétera. Estas crisis suelen desencadenarse por un estímulo como sorpresa en la gran mayoría de los casos, pero también hay reportes de cataplejía asociada a noticias tristes o eventos desagradables. Otra de las características que pueden presentar, pero no es imprescindible, son las parálisis del sueño, sobre todo en la niñez y adolescencia, que consiste en falta de movilidad en el momento de despertarse, sobre todo en el momento de entrar en sueño. Uno se quiere despertar, se quiere mover y está cuadripléjico, de cabeza hacia abajo, quiere respirar y pareciera como que no puede gritar, no puede moverse. Es muy angustiante, pero no es la única causa de la narcolepsia en la cual se puede presentar, dado que se pueden presentar en otras enfermedades o en otros trastornos del sueño, como una privación crónica de sueño, en consumo de alcohol, etcétera. Otra de las cosas características de la narcolepsia son las alucinaciones hipnagógicas o hipnopómpicas, dependiendo del momento de presentación, ya sea al comienzo del sueño o al final del sueño, donde las imágenes suelen ser más bien vívidas, imágenes de sombras o personajes que transcurren en la habitación, y más raramente pueden acompañarse de como alucinaciones auditivas o sensaciones táctiles, como que alguien le está tocando y uno muchas veces está con la parálisis de sueño y siente la sensación de que alguien lo toca. Son todas manifestaciones de la narcolepsia, siendo en el 100% de los casos el paciente debe manifestar, en este caso las mujeres deben manifestar somnolencia excesiva diurna y dormirse en momentos inadecuados, inapropiados, muchas veces hablando o muchas veces en situaciones que no debieran dormirse, y con siestas pequeñas de 5 o 10 minutos si estas son totalmente reparadoras. El tratamiento de primera línea para la somnolencia diurna excesiva
puede ser, en nuestro país, por lo menos el modafilino, hasta 400 miligramos día. El oxalato sódico en Latinoamérica, por lo menos hasta el momento no hay, tiene un nivel de eficacia A. En algunos países de Europa no se utiliza, en otros sí. Es eficaz para la cataplejía, por eso se usa tanto, y también sirve para la hipersomnia y mejora la fragmentación del sueño que estos pacientes deben tener. Entonces sería el fármaco de primera línea en el tratamiento de narcolepsia con cataplejía principalmente. De segunda línea sería el metilfenidato en una dosis de 10 a 60 miligramos por día. Lo interesante es que se ha visto que hay un dimorfismo sexual en cuanto a la COMT, catecol ortometiltransferasa, que interfiere en la neurotransmisión dopaminérgica y noradrenérgica, y se ha visto que hay un efecto muy importante del genotipo de la COM en los síntomas de narcolepsia, y parece que también en la respuesta al tratamiento con modafilino. Aparentemente, con bajas dosis de modafilino, en el caso de las mujeres que tienen somnolencia diurna o narcolepsia, son mejores respondedoras que los hombres que tienen esta misma patología. Entonces, aproximadamente son 100 miligramos las dosis diarias que requerirían las mujeres que tienen el síndrome de narcolepsia y cataplejía. En cuanto al embarazo, el embarazo es un momento muy importante en la mujer. Alrededor del 70% de las mujeres embarazadas tienen algún trastorno del sueño o dificultad durante el sueño. Sabemos que hay 3 trimestres del embarazo, cada uno se va a caracterizar por diferentes cambios hormonales, o aumentos de estos cambios hormonales que fueron surgiendo durante el embarazo, y por lo tanto van a tener diferentes características en cuanto a fragmentación del sueño o no. Especialmente desde el aumento del estrógeno y la progesterona, pero también la prolactina y el cortisol alteran el patrón de cada trimestre de embarazo. Así tenemos que en el primer trimestre de embarazo, o sea, entre la semana 0 y 13 del embarazo, hay aumento de la progesterona que ocasiona una mayor fragmentación del sueño y aumento de la somnolencia diurna. En esta primera etapa, la mayor queja de las mujeres sería la somnolencia diurna. Las mujeres empiezan a sufrir los primeros cambios físicos, empiezan con nicturia, lumbalgia, dolor en la región lumbar, náuseas, vómitos. Todo esto también va a contribuir a una mayor fragmentación del sueño. Empieza a haber alteración en la calidad del sueño, y es muy importante desde el principio detectarla, porque se han estudiado y se ha visto que si desde el principio uno tiene alteraciones en la calidad del sueño, esto predice un mayor nivel de síntomas depresivos en la fase final del mismo. Durante la segunda hay cambios también que son importantes, que vamos a ir viendo de cada enfermedad que se puede presentar durante el embarazo. Durante el segundo trimestre tenemos que persiste la fragmentación del sueño previa, se van incrementando a medida que la paciente va transcurriendo el embarazo, cada vez mayor fragmentación. Si al principio tenía más somnolencia, en el segundo trimestre ya empieza a quejarse, sobre todo al final del segundo trimestre, de que duerme cada vez menos, que está más cansada de día, etc. En el tercer trimestre, que transcurre entre las semanas 28 a 40, ya los cambios físicos son muy importantes, los cambios hormonales también, pero sobre todo hay cambios psicológicos como mayor preparación hacia el momento del parto. Los despertares son más frecuentes debido a la nicturia, la lumbalgia, el reflujo gastroesofágico, los movimientos fetales, calambres nocturnos, etc. El sueño suele ser más superficial en esta etapa. Disminuye el sueño REM y aumenta la fase N1, o sea, un sueño superficial, y aumenta el tiempo total de sueño. Necesita más horas para recuperarse. En esta etapa, también en el tercer trimestre del embarazo, la eficiencia de sueño está reducida y permanece baja durante más de 3 meses después del parto. El aumento de estrógenos tiende a disminuir
o a reducir la duración del sueño REM, o sea, disminuye el porcentaje del sueño REM. ¿Qué pasa con la mujer embarazada y los ronquidos? El ronquido aparece más del 14% de las mujeres embarazadas en el tercer trimestre roncan. Hay varios cambios fisiológicos que lo van a ver más detalladamente en el manuscrito, no obstante algunos datos son importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, los estrógenos o durante el embarazo aumenta, ¿no es cierto?, su producción y por lo tanto toda la parte de la orofaringe, de tejidos blandos, suele aumentar el grosor, están como más edematizadas, el sueño, el seno costofrénico se eleva a medida que va transcurriendo el embarazo, hay mayor congestión nasal, mayor epistaxis, todos estos cambios hormonales que va produciéndose en las mujeres va favoreciendo aún más la presencia de ronquido, eso en cuanto a los estrógenos, en cuanto a cambios anatómicos que se van produciendo, en cuanto a la progesterona, también mayor relajación de la vía aérea, la relaxina también parece que produciría también algunos cambios en cuanto a la relajación de todo lo que sea la vía aérea. O sea, estos cambios van favoreciendo la aparición de ronquidos, sobre todo en el último trimestre de embarazo. Esto se sabe, digamos, también se ha medido la producción de estrógenos. La producción de estrógeno, lo último, es de casi 1000 veces más que en la mujer premenopáusica. Una parte de los estrógenos está relacionado, entonces, como habíamos dicho, con el edema de la vía aérea, hiperemia, hipersecreción de moco, incremento de la resistencia de la vía aérea superior. La progesterona puede estimular el ritmo de respiración y también tiene un efecto sedante, se incrementa la frecuencia respiratoria en las mujeres. El SAOS, el síndrome de apneas, hipopneas obstructivas durante el sueño, se ha descrito durante el embarazo y está asociado con hipertensión inducida por el embarazo. Y lo más importante es evaluar a estas mujeres realmente si tienen apneas descrita por algún familiar. Tengan en cuenta que el síndrome de apneas y hipopneas se caracteriza sobre todo por somnolencia diurna, fatiga, que alguien, el compañero de cama, constate la presencia de pausas respiratorias de más de 10 segundos durante la noche. Si esto se presenta en una mujer embarazada, es importante relatarlo al médico obstetra, quien evaluará si además de la presencia del síndrome de apneas y hipopneas obstructivas durante el sueño, requiere algún tipo de tratamiento, dado que se ha visto que se asocia a hipertensión arterial y a bajo crecimiento, retraso en el crecimiento intrauterino del feto. Otra de las enfermedades que puede presentar las mujeres embarazadas, y es bastante frecuente, es la enfermedad de Willis-Seward o síndrome de piernas inquietas. La prevalencia del síndrome de piernas inquietas en una embarazada que no tenían síntomas previos antes de embarazarse se eleva aproximadamente el 15% en el primer trimestre del embarazo, y esto a su vez se incrementa el 23% en el último trimestre de embarazo. Esta prevalencia se ve reflejada por déficit relativo de hierro, folato durante la gestación, y puede contribuir al insomnio precoz en las mujeres embarazadas. No obstante, no es que sea el único motivo por el cual las mujeres tengan el síndrome de piernas inquietas. Se ha visto que es uno de los más prevalentes, pero también hay cambios hormonales, cambio en la forma de caminar de las mujeres, cambios en la arquitectura, digamos, en toda la anatomía de la región lumbar. Muchas veces las mujeres, después del parto y aún perdiendo mucha sangre, y anemizándose más, habitualmente mejoran los síntomas. O sea que no es el único factor el déficit de hierro, dado que están perdiendo sangre después del embarazo, bastante, y sin embargo clínicamente muchas mejoran. No obstante, hay que preguntar en el momento de la entrevista médica si durante el embarazo tuvo estos síntomas. Estos síntomas pueden presentarse posteriormente, varios años después, y hay que interrogar sobre los antecedentes familiares de la presencia del mismo.
O sea, es multifactorial. Es importante investigarlo, es importante tratarlo durante el embarazo si es debido a un déficit de hierro, déficit de folato, déficit de vitamina, etc. En el posparto, ¿qué puede pasar? También van a afectar, todo este síndrome puede afectar la calidad de sueño de las mujeres. Las madres que practican la lactancia, se ha visto que tienen altos niveles de prolactina y eso parece ser que estaría en relación con la presencia de ondas lentas durante el sueño, que tendría mucho más ondas lentas, o son un N3, que las mujeres que no practican la lactancia. Eso era en cuanto a las mujeres embarazadas. Ahora pasamos a las mujeres en la edad de la menopausia. La menopausia puede definirse como el cese permanente del periodo menstrual, o sea, 1 año de amenorrea o de haber dejado de menstruar, y hasta 10 años se calcula que es todo un proceso de menopausia. Entonces, dejar de menstruar durante 1 año, ahí recién se puede definir como la palabra menopausia. Climaterio es todo el periodo previo y los primeros meses, digamos, en los cuales hay cambios hormonales, como que uno va viendo que empieza con algunos meses que no menstrua, otro que empieza a menstruar, pero para definir menopausia sí o sí tiene que ser 12 meses de amenorrea. Aproximadamente la edad promedio de la menopausia ocurre a los 58 años de edad. Hay un periodo perimenopáusico que se asocia con grandes fluctuaciones en los niveles hormonales y es el momento en que habitualmente se considera con más trastornos del sueño, o más fluctuantes, digamos, estos trastornos del sueño. Se produce por disminución del estradiol circulante y la testosterona, y hay un incremento en la hormona folículo estimulante y luteinizante. Estos cambios en las hormonas están asociados con cambios físicos, fisiológicos y psicológicos que afectan al sueño. La prevalencia de los trastornos del sueño en la edad de la menopausia se calcula entre 39 a 47%, sobre todo en la perimenopausia. Una de las quejas más frecuentes en la consulta de las mujeres en esta edad es el insomnio. Aproximadamente el 35 al 60% en la posmenopausia de las mujeres se quejan de insomnio. Entre los factores que contribuyen al insomnio se encuentran los sofocos, sobre todo en el periodo perimenopáusico, alteraciones como depresión, ansiedad, incremento de peso y la presencia del síndrome de apneas y hipopneas obstructivas del sueño. Y en el caso de un síndrome de insomnio de conciliación, hay que evaluar si la paciente no presenta un síndrome de piernas inquietas. Los estudios polisomnográficos realizados indican mejoría del sueño en cuanto al tiempo total del sueño, el aumento de ondas lentas y la eficiencia de mujeres en las mujeres posmenopáusicas en comparación con las premenopáusicas. La terapia de restitución hormonal en muchos casos contribuye a la mejoría notable en cuanto a la calidad de sueño de las mujeres, reduce sobre todo las oleadas de calor y mejora la eficiencia de sueño, pero no todos los estudios que se han realizado pudieron ser reproducibles. En el caso de la perimenopausia, digamos, cuando empieza al principio, cuando está toda la parte de sofoco o hot flash, serían uno de los motivos por los cuales el sueño estaría más fragmentado y hay mayor queja de insomnio de mantenimiento en estas mujeres en ese periodo, pero saben muy bien el motivo, suelen saberlo si está en relación con el hot flash, lo pueden mencionar. El mecanismo de la regulación de la temperatura corporal está en el área preóptica medial del hipotálamo. Los hot flash estarían asociados con incremento del estadio N4 en los estudios realizados hace unos cuantos años. Hoy hay un incremento de estadio de sueño profundo, pero el sueño está más fragmentado, y disminución del sueño REM.
Hay varios estudios realizados en mujeres menopáusicas. Hay uno realizado entre el 95 al 97 que tuvo una N de 12.603 mujeres premenopáusicas, posmenopáusicas naturales, posmenopáusicas quirúrgicas, posmenopáusicas recibiendo tratamiento hormonal. La conclusión fue que la menopausia estaba asociada con trastornos del sueño, síntomas psicológicos, sociales y artrosis. O sea, los trastornos del sueño no son por una causa en especial, no es solamente por un trastorno hormonal, sino que se junta toda la vivencia de vida de las mujeres, la situación social, si están divorciadas, separadas o viudas, si hay factores psicológicos, si hubo depresión previa, ansiedad, cuadros de ansiedad, y que llegan a la menopausia y ahí empiezan con incremento sus trastornos del sueño. O sea, lo que ha demostrado este estudio que es multifactorial, no hay solamente un problema de hormonas que favorecen los trastornos de sueño a esta edad. Hay otro trabajo que en las perimenopáusicas se ha demostrado que hay más fragmentación del sueño, más despertares y alteraciones del estado de ánimo. Está el estudio de Wisconsin, donde se midió calidad de sueño en 589 mujeres premenopáusicas, perimenopáusicas y posmenopáusicas, y la conclusión son que las mujeres perimenopáusicas y posmenopáusicas estaban menos satisfechas con su calidad de sueño. La menopáusica no es un factor, ser menopáusica no es un factor de riesgo para tener alteraciones del sueño, sino que hay muchos otros factores asociados. Otro estudio llevado a cabo en el 2003 con 51 mujeres en insomnio en la edad menopáusica y el grupo control mostró que había alteraciones en la iniciación del sueño y en el mantenimiento del sueño mediante polisomnografía, y empezaron a tratarlo con suplementos hormonales y han visto que todo lo que estaba relacionado con suplementos hormonales mejoraba significativamente la calidad de sueño de estas mujeres y redujo los índices de apneas y hipopneas. Pero obviamente el tratamiento hormonal no es por mucho tiempo y tiene sus indicaciones específicas. Hay otro donde evalúan 521 mujeres, donde evalúan tensión arterial, peso, radio de cintura y cadera, reporte de alteraciones del sueño, y concluyó que 42% de las mujeres tenían alteraciones del sueño, pero estaba asociado nuevamente a lo mismo, o sea, cuadros de depresión, de ansiedad, hipertensión arterial y mayor relación de cintura-cadera. O sea, la obesidad es otro factor que puede ir sumando. En cuanto a los estudios que se hizo de la arquitectura de sueño de depresión en esta mujer, había una reducción en la latencia del sueño REM, o sea, un REM de latencia más acortada, más disminuida. Hay un incremento de la densidad del sueño REM, reducción del tiempo total del sueño, reducción de la eficiencia del sueño, aumento de despertares y reducción del sueño lento. Acá vemos una arquitectura del sueño en cuadros de depresión. Entonces habíamos hablado que hay una reducción en la latencia del sueño REM, en vez de estar a los 70, 120 minutos, aproximadamente está entre los 50, 60 minutos de iniciado el sueño está más fragmentado, hay un incremento en el porcentaje de sueño REM. En cuanto a la arquitectura de aquellas mujeres con ansiedad, hay un aumento de latencia del comienzo del sueño, aumento del estadio N1 y N2, o sea, un sueño superficial, reducción del N3, o sea, reducción del sueño profundo, reducción del porcentaje de la fase R y menos despertares que los pacientes deprimidos. Entonces, en conclusión, muchos dicen que el insomnio podría estar relacionado a los sofocos, a los hot flash, que causan despertar durante la noche, pero no es un motivo suficiente para producir insomnio. Las alteraciones del insomnio deben ser tratadas antes que se instalen hábitos inadecuados, buscar otras causas como disturbios respiratorios, neurológicos o psiquiátricos. En cuanto al síndrome de apneas y hipopneas obstructivas durante el sueño,
Sabemos que una de las manifestaciones más comunes son los ronquidos. Los ronquidos es una de las manifestaciones de este síndrome, que se caracteriza en los hombres por somnolencia diurna, ronquidos, cefalea diurna, etc. En el caso de las mujeres menopáusicas es interesante que por los cambios hormonales y por el aumento de peso se produciría este síndrome. Las apneas obstructivas, en el caso de las mujeres, se demuestra que la progesterona tiene una acción sobre los músculos dilatadores faringeos, el genio-gloso, y aquí tendría mucho que ver el índice de masa corporal, que es el peso sobre la altura al cuadrado, y que más de 27% se consideró obesidad en las mujeres. Entonces tenemos que entre las mujeres entre 40 y 50 años, 2,5 de las mujeres pueden presentar el síndrome de apneas y hipoapneas obstructivas durante el sueño, y que este síndrome tiene una alta relación con la presión arterial. Pero en el momento de la menopausia, ese síndrome que antes era de 2% aproximadamente, el síndrome de apnea y hipoapneas puede llegar hasta 5% después de la menopausia. En un estudio que se llevó a cabo calculaban que era entre el 2% entre 30 y 60 años, pero no dividía a las mujeres menopáusicas. Se sabe que con la restitución hormonal ese síndrome de apneas y hipoapneas mejora bastante y disminuye en torno al 0,5%. Se relaciona con la obesidad, pero no es, aunque algunos dicen que exclusivamente, en uno de los estudios se ha demostrado que más peso, más obesidad, más tendencia a tener el síndrome de apneas y hipoapneas. Pero también se ha visto que hay diferencias importantes entre el género, entre el sexo femenino y el sexo masculino. Las mujeres, en vez de consultar por somnolencia diurna como lo hacen los hombres, las mujeres menopáusicas con síndrome de apneas y hipoapneas consultan por insomnio de mantenimiento y consultan por fatiga más que por somnolencia, que están más bien cansadas que somnolientas. A veces tienen depresión clínica, o sea, un cuadro de depresión concomitante. Suele asociarse también a hipotiroidismo. Son todas las cosas que tenemos que ver: el peso, la talla, ver el motivo de queja, si es insomnio, fatiga, si tiene depresión o no. Y todo esto puede llevar a un error diagnóstico en estas mujeres. El síndrome de apneas y hipoapneas durante la menopausia ha demostrado que el tamaño de la vía aérea superior, por ejemplo, incluyendo el paladar blando, el volumen de la lengua, la longitud faríngea, es mayor en los hombres que en las mujeres. Sin embargo, el calibre de la vía aérea superior durante la vigilia es mayor, uno está en bipedestación en los hombres que en las mujeres. Esto sugiere la predisposición para SAOS. Las mujeres tienen más probabilidad a partir de la menopausia de padecer sobrepeso u obesidad, y un índice corporal mayor de 30 sería un factor de riesgo para desarrollar SAOS en las mujeres, aparte de cualquier otro tipo de malformación a nivel de las cavidades bucales, a nivel del mentón, de la anatomía, de la implantación del hueso hioide, etc. Siempre tenemos que evaluar con el Man-Empathy, es una manera muy fácil y en la consulta médica que se puede evaluar la distribución de todo lo que sea el paladar blando. Las mujeres obesas con síndrome de apneas presentan mayor alteración del sueño, mayor disrupción, mayor asociación del SAO durante el sueño REM en comparación con los hombres con la misma edad y peso. O sea, aparte de diferenciarnos en cuanto a los varones, las mujeres, porque las mujeres se quejan de insomnio de mantenimiento después de la menopausia, se quejan de fatiga en vez de somnolencia. Otro de los hallazgos que vamos a tener a nivel de la polisomnografía es que el índice de apneas y hipoapneas obstructivas durante el sueño, no esperemos en el índice total sea más de 10, 15 como los varones, sino que las mujeres el índice que mayormente va a estar elevado es el índice de apneas y hipoapneas durante el sueño REM.
Se ha sugerido tratamiento hormonal que ha mejorado, pero como se sabe el tratamiento hormonal no es una medida a largo plazo y tampoco puede ser empleado en cualquier tipo de mujer. Los estrógenos sintéticos se ha demostrado en algunos estudios que adelanta el momento de inicio del sueño y el tiempo del sueño REM, mientras que otros estudios con estrógeno transdérmico, estrógenos orales asociados con progesterona, muestran mejoría subjetiva sin cambios objetivos. En el caso del colapso de la vía aérea, lo que sabemos es que las apneas son de menor duración comparativamente con los hombres, pero tienen mayor porcentaje de apneas y hipopneas durante el sueño REM que los hombres, aproximadamente el 62% de las mujeres frente a un 24%. El tratamiento es el CPAP y muchos proponen que el índice de apneas y hipopneas en las mujeres menopáusicas sea diferente para poder indicar, aparte de la signosintomatología que debemos tener en cuenta que es diferente, debería implementarse o tenerse en cuenta otros parámetros para indicar un CPAP en una mujer menopáusica. No el índice total de eventos de apneas y hipopneas por hora, sino tener en cuenta el índice de apneas durante el REM. De todas maneras, esto está en continua revisión. En cuanto al reemplazo hormonal, habíamos dicho que no todos los estudios están de acuerdo, no siempre se ha demostrado, pero sí hay cierta mejoría, pero no puede ser usada en todos los pacientes. En cuanto a los anticonceptivos orales y el efecto sobre el sueño, son pocos los estudios realizados, dada la diferencia en las concentraciones de estrógeno y progestágeno sintéticos, los diferentes anticonceptivos orales que se comercializan en forma de píldoras monofásicas o trifásicas. La progesterona es la que tiene efecto anticonceptivo, los estrógenos para el control del ciclo y el etinil-estradiol es supresor potente de las gonadotrofinas hipofisarias, y las alteraciones del sueño con respecto a los anticonceptivos no son un efecto adverso, digamos, que se observe con frecuencia. Aunque la toma de anticonceptivos que aporta las mismas dosis de hormonas a lo largo de todo el ciclo activo de 21 días, seguido por 7 días de placebo inactivo, experimentan un incremento persistente de la temperatura corporal en estas mujeres. También se observó incremento en las concentraciones de melatonina en el grupo de la gente, de las mujeres que usaban anticonceptivos orales, mayor fase N2 de sueño durante el periodo activo en comparación con la fase de placebo. También se observó disminución del sueño de ondas lentas, N3, en comparación con la fase luteinínica de las mujeres con ciclos naturales, y se observó disminución de la latencia de fase R en quienes tomaban anticonceptivos orales, aunque no incluyó sobre la eficiencia ni la calidad objetiva del sueño. En conclusión, ¿qué podemos decir de las mujeres y sueño? El 85% de los estudios de trastorno del sueño o de medicina del sueño se realizaron en hombres. Son pocos los estudios específicamente realizados en mujeres. Hay un estudio interesante llevado a cabo por Brunel, un ginecólogo de Chile, que también evaluó los trastornos del sueño en las mujeres en varios países de Latinoamérica, que es importante que lo lean. Las mujeres en general entonces tienen mejor calidad de sueño, pero se quejan un poco más. Presentan trastornos en el patrón de sueño normal en relación con la menstruación, el embarazo y la menopausia. Tanto el insomnio como el síndrome de piernas inquietas son más frecuentes en las mujeres debido a una mayor prevalencia de los factores de riesgos. El síndrome de apneas y hipopneas se iguala en cuanto a la prevalencia de la posmenopáusica con los hombres debido a aumento de peso, a hipotiroidismo muchas veces asociado, y hay que tener en cuenta que tiene una presentación atípica, que es insomnio y cansancio o fatiga diurna. También habría que diferenciar que las mujeres tienen diferencias en cuanto a la actividad de la enzima COMT, que interfiere en los síntomas de narcolepsia, así como la dosis óptima de modafilino es menor en las mujeres que en los varones, dado que 100 miligramos de modafilino podría ser útil para impedir la hipersomnolencia diurna característica de la narcolepsia. Es importante alertar a las mujeres sobre la signosintomatología por la cual consulta. Esta puede ser secundaria a cambios del perfil hormonal relacionado. Es importante saber en qué momento de su etapa evolutiva en cuanto al ciclo hormonal se encuentra la mujer, para implicar, o esto implicaría un mejor tratamiento para la misma. Muchas gracias.